pasaríamos no solo una noche, muchas noches tratando de recopilar el testimonio de gente de generación tras generación tras generación que vivieron en los salmos y que experimentaron la riqueza, la abundante bendición de lo que significa vivir en los salmos. Muchos han llamado a estos testimonios la excelencia de los salmos. La excelencia de los salmos. ¿Cómo puedo yo motivarme al escuchar el testimonio de hombres y mujeres que vivieron, caminaron en los salmos? Sus testimonios se recogen y son definidos como la excelencia de los salmos. Si queremos ver algunos de esos testimonios que nos hacen ver a los salmos como excelentes. Uno de los padres de la iglesia primitiva, Basil, decía acerca de los salmos: el libro de los salmos es un tesoro común de todos los buenos preceptos, la voz de la iglesia. Subrayen eso, la voz de la iglesia. La voz de la iglesia, un compendio de toda la teología. Martín Lutero decía: el Salterio, que es una manera como se le llama a los salmos, es una pequeña Biblia y el resumen del Antiguo Testamento. O sea, hay mucho ahí para conocer, para aprender, mucha tela para cortar, como decimos, ¿verdad? Casidorus dice lo siguiente: el libro de los salmos es espléndido, ilumina con gran brillantez, consolando los corazones heridos, como dulce miel que refresca el interior del hombre, hablando el lenguaje de las virtudes ocultas, haciendo inclinar el orgullo hacia la humildad, haciendo a los reyes como pobres de espíritu, pero animando y fortaleciendo a los tímidos y a los débiles. Gerard pronunció estas palabras: el Salterio es un teatro donde Dios nos permite contemplarlo a Él, así como sus obras. Un placentero pasto verde, un pasto o un vasto jardín donde podemos ver todo tipo de flores. Un paraíso teniendo los más deliciosos frutos. Un gran mar en el cual se encuentran escondidas perlas de gran valor. Una escuela celestial donde tenemos a Dios como maestro. Un compendio de toda la escritura. Un espejo de gracia divina reflejando el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial y la anatomía de nuestras almas. La anatomía de nuestras almas. No solamente Gerard le llamó así a los salmos. Juan Calvino llamó al libro de los salmos una anatomía de todas las partes del alma. Y qué buena manera de representar la anatomía del alma con un retrato que parece todo un garabato, ¿verdad? Porque cuando pensamos en la anatomía del cuerpo humano vemos todas las partes bien definidas y todo delineado, todo establecido con nombre: esto es aquello. Pero cuando hablamos del alma tenemos algo parecido a esto. Y Juan Calvino decía que los salmos, el libro de los salmos es lo que él llama la anatomía de todas las partes del alma. ¿Y por qué él decía esto? Él decía esto porque, según él, no hay emoción humana que uno pueda estar consciente de ella, claro está, que no esté representada en los salmos, como si fuera un espejo. No hay emoción humana que tú estés consciente de ella, que no esté representada en los salmos, como si fuera un espejo delante de ti. Tú puedes reflejarte en el libro de los salmos y descubrir ahí tus emociones más profundas. Hablando de la anatomía del alma, decía Calvino, el Espíritu Santo ha delineado todas las emociones y sentimientos humanos que agitan el alma. Y ahí podemos mencionar varias emociones, varios sentimientos. Podemos hablar acerca de los sufrimientos, los lamentos, el dolor, los temores, ansiedades, dudas. Y de vez en cuando tenemos esperanza y tenemos consuelo y tenemos también alegrías, pero volvemos y tenemos culpa, tenemos ira, tenemos envidia, tenemos celos, vienen amarguras, experimentamos vergüenza, frustraciones, fracasos. De repente vienen etapas, momentos de satisfacción, de deleite, de gozo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y somos como un sub y baja, llenos de emociones, llenos de sentimientos, todos retratados, delineados por el Espíritu Santo en el libro de los Salmos.
¿Cómo defines tú tu experiencia en los salmos? ¿Cómo defines tú la excelencia en los salmos? ¿Qué valor e importancia tiene para ti? ¿Qué significado tiene para tu vida? Escuchamos el testimonio de estos grandes hombres del pasado, pero de seguro, hombres y mujeres quizás no muy conocidos podrán decir cosas similares porque han vivido en los salmos. Pero ¿y tú has vivido en los salmos? ¿Cómo defines tú la excelencia en los salmos? Quizás tú pudieras decir, bueno, pastor, para eso yo vine a esta clase, para aprender y a partir de hoy comenzar a vivir. Excelente, porque esa es la idea, que tú puedas vivir y experimentar la bendición y la excelencia de los salmos. Pero ojo, aquí hay una característica importante que debemos señalar, y es una característica que se considera como única del libro de los salmos, esencial para la vida cristiana y la comunión íntima con Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios nos habla a través de la Biblia, ¿cierto? Dios nos habla y esa es la santa palabra de Dios. Pero en los salmos no solamente Dios nos habla, sino que también Dios nos ha dejado las palabras que Él quiere que nosotros le hablemos a Él. Cuando tú piensas que los salmos son la palabra de Dios, pero al mismo tiempo son las palabras que Él te ha dado a ti y a mí para que nosotros le hablemos a Él, entonces eso representa una característica única de este libro. La palabra de Dios, pero también palabras dadas a mí para yo expresárselas y hablárselas a Dios. ¿Y cómo es esto? El objetivo de esta clase, además de aprender varias cosas acerca de los salmos, hay tantas cosas que podemos hablar de un libro de 150 capítulos, ¿verdad? No podemos cubrirlo todo en 8 semanas. Pero el objetivo esencial de esta clase, o un objetivo esencial de esta clase, es que podamos ser ayudados, podamos ser estimulados y que los salmos nos permitan ver, o más bien que nosotros podamos ver los salmos, lo que los salmos nos enseñan, a cómo nosotros podemos expresar nuestras emociones a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Que aprendamos a vivir los salmos, que nosotros seamos honestos con nosotros mismos, porque Dios nos conoce y nosotros sabemos que somos como ese cuadro que vimos ahí, lleno de tantas cosas en nuestro interior, y que entonces en los salmos podamos encontrar una guía para nosotros saber cómo canalizar esos sentimientos, cómo canalizar esas emociones en todas las circunstancias de nuestra vida. Sabiendo y siendo estimulado por la misma palabra de Dios en uno de los salmos más hermosos que podemos conocer, el Salmo 139, 1 y 2 y 23 y 24, que dice: oh Señor, tú me has escudriñado. Dios nos conoce, Dios te conoce. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios nos conoce, Dios nos comprende, pero también Dios nos guía. Y así como ese Salmo 139 cierra diciendo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. De eso se trata. Dios te conoce, Dios te comprende, Dios te guía. Vive en los salmos. Él te ha dado palabras para que tú puedas expresarle a Él. Ahora, muchos de nosotros pudiéramos decir: bueno, sí, yo veo eso, pero yo he tratado en el pasado de estudiar los salmos, de conocer más, pero es que me encuentro con algunas dificultades que me hacen como un poco complejo el proceso de entenderlo, y mucho más vivir en los salmos. Y ciertamente en la historia se han señalado algunas dificultades, y para muchos parece un chiste, pero es una realidad. De eso que no nos gusta leer mucho, decimos: bueno, la primera dificultad son 150. Eso es demasiado.
Y bueno, a diferencia de otros libros de la Biblia que tienen como un tema central donde tú puedes ver el propósito de este libro, esta carta es tal, 150 salmos, 150 capítulos donde no todos están relacionados entre sí, hay una variedad de temas y yo como que me pierdo, como que no sé cómo seguirlo. Lo veo así salteado, leo un salmo, leo un versículo, pero cuando de repente el siguiente versículo me parece como que cambia de dirección, que es una de las dificultades que presenta el estudio de los salmos, como que me lo cierro y dice, no, no me gusta este versículo, nada más me gusta este, y como que no hace posible que podamos interactuar. Su forma literaria hace difícil su interpretación. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y sobre todo en esta época donde el lenguaje es tan llano, tan a veces, y me perdonan la expresión, tan como vacío, como a veces, no sé, donde un lenguaje literario como el de los salmos, que usa mucho la poesía, es como, eso está pasado de moda. Eh, pero bueno, eso representa una dificultad para muchos, su forma literaria, a veces no comprendemos qué es lo que está diciendo. Hay confusión a veces en quién habla en los salmos y cómo identificarnos o no con los interlocutores en los relatos que ahí se traen. A veces nos preguntamos cuál es la conexión entre los salmos que están en el Antiguo Testamento con la iglesia de hoy en el Nuevo Testamento. O sea, cómo relacionamos una cosa con otra. A veces yo no sé si está hablando de Israel, pero entonces puedo yo sentirme identificado con eso o eso, cómo se relaciona con mi vida como cristiano hoy, siendo nosotros parte de la iglesia. Y bueno, la estructura de los salmos es compleja. Como ya decía, hay cambios abruptos de tema en un mismo salmo. A veces hace tipo como zigzag. A veces como que hay cambios de ánimo en un salmo. De repente, por ejemplo, el Salmo 95 dice, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es una invitación a la adoración. Y usamos ese salmo, yo lo he usado para motivar a la iglesia. Vengamos, vamos a cantar. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmo, dice el Salmo 95. Y sigue diciendo, porque Dios es grande, porque el Señor es el Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, y describe todo lo que su poder, suyo es el mar, Él lo hizo, Él es el creador. Y sigue diciendo, venid, adoremos, postrémonos, doblemos rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque el Señor es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Precioso, ¿cierto? El Señor es mi Dios y yo soy oveja y estoy en su mano y Él es el creador. Pero de repente el salmista como que mete un cambio de reverso o hace algo extraño que uno dice, pero espérate, ven acá, o sea, tú me estás invitando a que venga con gozo y ahora tú vienes y me salta con esto. ¿Qué dice? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto juré, mira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Así yo no quiero entrar en la adoración, ¿verdad? O sea, ¿y qué pasó? Tú empezaste el Salmo 95, ven con gozo, alegre, celebra, el Señor es tu Dios, Él es tu pastor, tú eres oveja, tú estás en su mano y de repente, látigo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esos son un ejemplo de a veces estos cambios abruptos en la secuencia del Salmo que nos hacen como a veces desencantarnos o llegar hasta un punto y no ver el contexto completo. Bueno, de nuevo, una vez más, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Ayudarnos a ver cómo los salmos nos enseñan a expresar nuestras emociones a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, que aprendamos a vivir los salmos. Y déjame hacer un disclaimer o una salvedad, porque te puedes emocionar mucho con lo que viene de aquí en adelante. Y si no estás muy animado, déjame decirte, hay salmos para todas las ocasiones, para todas las edades, todo tipo de personas, en todas las circunstancias de la vida. O sea que no importa dónde tú estás, si eres soltero, casado, la edad que tengas, Dios
tiene palabra para ti en el libro de los Salmos. Y déjame decirte, es como un tesoro, una gran mina de oro, que cuando entras en la mina puedes descubrir pepitas de oro en la superficie, pero mientras más tú cavas, más vas a encontrar. Te puedes conformar con las pepitas y llevártelas y hacer una mini fortuna, pero si tú profundizas, vas a encontrar más, más y más. Y una característica hermosísima, esencial de toda la Biblia, y en especial en los Salmos, están llenos de Cristo. No solamente porque hay profecías acerca de Cristo, y vemos ahí en el Salmo 2, Salmo 22, Salmo 110, sino que el mensaje el alma hacia su gran obra de salvación, el mensaje de los Salmos. Y hay un dicho de la iglesia primitiva que decía, siempre un salmo en los labios, siempre Cristo en el corazón, atribuyendo a los salmos como la palabra de Cristo y reconociendo que dichos salmos están llenos de Cristo. Pues bien, vamos a ver entonces un poco acerca de la composición de los salmos, cómo están estructurados, en qué consiste, y quizás esta primera parte de esta clase y durante estos próximos minutos vamos a ver algunas cosas que pudieran ser técnicas, bueno, quizás no del todo, pero que nos ayudan a entender un poquito, por ejemplo, de dónde viene el nombre de Salmos, cómo están divididos, cómo están agrupados, quiénes son sus autores, etcétera, etcétera. Empecemos con el nombre de los Salmos. ¿Cómo viene? En hebreo, el término utilizado es Sefer Tehilim y su significado es libro de alabanzas. Sencillo, libro de alabanzas. Para los hebreos, el libro de los Salmos era su libro de alabanzas. En el griego, entonces, se usó la palabra salmoi, composiciones, poemas para ser cantados con instrumentos musicales, porque en la interpretación griega ellos entendían que este libro de alabanza de los hebreos eran composiciones o poemas para ser cantados con instrumentos musicales. De ahí viene el salmoi. En latín, liber salmorum, libro de salmos. Y salterio, que es uno de los nombres por los cuales se llama a los salmos. El salterio era un instrumento musical de cuerdas. Se dice que es un instrumento musical en forma como de un triángulo con unas cuerdas y era tocado. Y se le llama salterio porque se entiende que el libro completo, los 150 composiciones o poemas, la intención era que pudiesen ser cantados. Algunos son poemas que pueden ser recitados, algunos son oraciones, pero en sentido general el enfoque, el propósito de los salmos era para ser cantados. Por eso, siendo el salterio un instrumento musical de cuerdas y era muy común entonces, se le llamó al salmo o al libro de salmos el salterio. Y por eso indistintamente ustedes ven que vamos a usar o se usan en algunos comentarios o libros, el libro de los salmos, el libro de alabanzas, el salterio, los salmos, todo es lo mismo. Para los judíos, el libro de los salmos es lo mismo que el salterio, libro de alabanzas, cantos del pueblo judío o el himnario del pueblo judío, como usted le guste llamarlo, pero ese es el enfoque y el principal significado de los salmos. ¿Quiénes fueron los autores de los salmos? Bueno, obviamente el autor divino es el Espíritu Santo porque inspiró la palabra de Dios. Pero dentro de los autores terrenales que el Espíritu Santo inspiró, tenemos a David como el principal autor. De los 150 salmos compuso 73, aunque hay 2 salmos que son considerados dentro de los anónimos, pero en la carta de Hebreos y en el libro de los Hechos se le atribuyen a David como el autor. Estos son el Salmo 2 y 95. Ahí están los salmos compuestos por David, a quien se le llamó el dulce salmista de Israel. El dulce cantor, el dulce salmista, el que estableció el orden de la liturgia en el templo, el que organizó los músicos, los cantores, el que estableció la alabanza en el templo para Dios. Solamente hay 73 o 75 salmos en el canon, en la Biblia, pero se dice que David compuso aproximadamente 4,000 poemas, cantos, oraciones en toda su vida. ¡Wow! Y que eran usadas frecuentemente, muchas de ellas,
y muchas de ellas se quedaron probablemente quizás para él, cuando él estaba allá en el campo cuidando a las ovejas, con su arpa, tocando, antes de que lo llamaran para ser rey. ¿Recuerdan el pasaje que decía que él estaba por allá y estaba tranquilo, cantando, adorando al Señor y peleándose con leones y osos, defendiendo las ovejas? Bueno, este es David, el principal autor. Pero hay otros autores. Hay 12 salmos compuestos por Asaf. Eso lo vemos en Esdras 2:41. 10 salmos por los hijos de Coré. Ahí están las citas. 2 salmos fueron compuestos por Salomón. Un salmo por Moisés. Un salmo por Emán. Un salmo por Etán. Y hay otros 48 salmos que son anónimos, que no se sabe la procedencia o el autor, pero están en el canon, están en el compendio de los libros que se consideran inspirados. El tiempo que cubren desde Moisés, 1410 a.C. aproximadamente, hasta el periodo post-exilio, 430 años antes de Cristo. Se piensa que David, Ezequías y Esdras coleccionaron los salmos, y de hecho que hoy lo que tenemos es por el trabajo de ellos, en especial de Esdras, cuando participó en el retorno del exilio. Los salmos fueron parte ya lo dije, parte de la liturgia del templo, y fueron organizados por David. Y en los salmos vemos que se explora toda la experiencia humana desde la creación, periodo patriarcal, la teocracia, la monarquía, el exilio, el posexilio. Hay múltiples tópicos: adoración, juicio, guerra, paz, sabiduría, profecía mesiánica, jubilación, alabanza, lamento. Un dato interesante, y es que el libro de los Salmos es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro de la Biblia. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente 60 y tantas citas, otros dicen que de manera directa o indirecta pudiera llegar hasta 100 o un poco más. Y tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, tenemos evidencia de que la iglesia primitiva cantaba de manera regular los salmos. 1 Corintios 14:26, Efesios 5:9, Colosenses 3:16, y aún Cristo cantó los salmos 113 al 118 el día de la última cena, antes de ir de camino a Getsemaní. Era la tradición, cantaban. Aún Cristo cantó los salmos. Los salmos están organizados, aunque es un solo libro, el libro de los salmos. Los académicos y bueno, estudiosos y judíos entonces decidieron organizarlo, separarlo en libros. Es un gran libro dividido en sublibros, por así decirlo. Y tenemos entonces hoy esta división que usted no la ve en su Biblia necesariamente. Usted ve 150 salmos, algunas traducciones dicen libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero tenemos aquí los libros. Libro 1 del Salmo 1 al 41, libro 2 del Salmo 42 al 72, el libro 3 o tercero del 73 al 89, libro 4 del 90 al 106, y Salmo 107 al 50, el último libro 5. Entonces, rápidamente, aunque en las próximas semanas vamos a dedicar un día exclusivamente a cada uno de esos libros, el libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, hoy vamos a ver de manera general cuál es el enfoque de estos libros. El libro primero, Salmo 1 al 41, habla en sentido general acerca de la confianza en el cuidado de Dios. Ese es el enfoque o el tema central. Son salmos o poemas escritos de manera más personales, reflejan alguna lucha interna o externa que provoca cierta o mucha preocupación, pero en esos salmos, en este libro primero, se destaca la confianza en Dios que viene al cuidado de su pueblo, o del salmista en este caso. Dentro del libro 1 tenemos el Salmo 1 y 2, que son considerados como la introducción de todo el salterio, de los 150 salmos. El Salmo 1 siendo más personal, más enfocado en un individuo, y ahí vemos como dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda camino de malo, ni se ha sentado en silla de sino que medita en la ley del Señor y se deleita, será como un árbol plantado. Y por ahí continúa el Salmo, estableciendo esta introducción y motivando la meditación en la palabra de Dios. El Salmo 2 es un poco más general, más global, enfoca la generalidad. ¿Por qué se sublevan las naciones? Más adelante dice, el que se sienta como rey se ríe de aquellos que se rebelan. Entonces tenemos en estos dos salmos la introducción de todo el salterio. El libro entonces segundo
Del 42 al 72 está más enfocado al compromiso con el reino de Dios. Es un libro orientado donde vemos el enfoque más hacia la comunidad, menos personal, la congregación, aborda más la provisión y la ayuda de Dios hacia su pueblo como un todo. En el libro tercero, crisis en relación a las promesas de Dios. Y este es considerado como el corazón emocional de los salmos. El libro tercero, de los salmos 73 al 89. Son estos salmos escritos en momentos de quiebre del alma, quiebre del corazón, situaciones difíciles de la vida que el salmista enfrentó. Están contenidos aquí en este salmo, en este libro tercero. Por ejemplo, en este libro tercero vemos el Salmo 89. Un ejemplo de este salmo cuando nos presenta esta crisis en relación a las promesas de Dios. ¿Cómo cierra el Salmo 89? Ahí lo tenemos en pantalla. El Salmo 89 cierra el libro tercero con un reclamo a Dios porque se ha olvidado de su promesa de poner en el trono al hijo de David. Y cómo Dios ha roto, entre comillas, ¿verdad?, su promesa. Miren cómo dicen estos versículos. ¿Hasta cuándo, Señor? Estos son los últimos versículos. ¿Hasta cuándo? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Dónde está, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Se están fijando el lenguaje. O sea, le está reclamando a Dios. Tú te olvidaste. Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos. Cómo llevo dentro en mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado los pasos de tu ungido. Tú te olvidaste. ¿Hasta cuándo? Tú no cumples tu promesa. Ahí tenemos una crisis de fe, ¿verdad? El libro cuarto entonces parece que nos trae la solución a este dilema, porque el libro cuarto es un compendio de salmos que traen consuelo y esperanza y confort. Confiando en la fidelidad de Dios. Y esta es la respuesta. ¿Y si Dios realmente ha roto su promesa? Es la pregunta del libro tercero. La respuesta está en el libro cuarto. Estos salmos recuerdan, reflexionan las verdades acerca de Dios, su poder, su soberanía, su fidelidad, reflexionan la creación, en el pacto con Moisés antes de David, en el poder de Dios para mantener y cumplir sus promesas. Por tanto, aunque yo tuve un momento de crisis, yo puedo levantar cabeza y una vez más puedo confiar en Dios y en sus promesas. Y en el libro quinto, que es el más extenso, del 107 al 150, vemos la celebración por la salvación de Dios. Este libro quinto es casi como una revisión de la historia de Israel, de todo su trayecto, mostrando cómo Dios ha orquestado un plan. Todo es parte del propósito de Dios, incluyendo aún el exilio del pueblo, el retorno, la restauración del reinado, el cumplimiento de todas sus promesas. Hace una revisión de todo, estableciendo que todo es parte del propósito de Dios, que Él es soberano, que Él está en control. Y por tanto, entonces, al ver el poder de Dios, al ver su mano obrando en la historia del pueblo, estos poemas o estos salmos están destinados a generar confianza en el pueblo al ver la obra de Dios a través de los años. Y dirige el pueblo, dirige el corazón del pueblo a una gran alabanza, a una celebración por la salvación y la fidelidad de Dios. Dentro del libro quinto, los últimos 5 salmos, del 146 al 150, son considerados la conclusión de todo el Salterio. Así como el Salmo 1 y 2 eran considerados o son considerados la introducción de todo el Salterio, el 46 al 150 son considerados la conclusión. Es una alabanza y una celebración extravagante por la salvación del Señor. Dentro de toda esta organización de libros hay temas centrales en los salmos que son destacables, y obviamente las palabras claves en todo el libro de los salmos es alabanza, adoración. Y recordemos que adoración es la respuesta del hombre, o de todo lo que el hombre, es la respuesta del hombre, de todo lo que el hombre es, a lo que Dios es. Dios ha dicho, Dios hace sus obras. En los salmos vemos el carácter y los atributos de Dios presentados de manera explícita.
Son temas también centrales. En el gran tema del salterio, decía Juan Calvino, podemos ver la providencia de Dios. Este autor, Robert Godfrey, dice: la bondad de Dios y su inquebrantable amor por los justos es el tema central de todo el salterio. La bondad de Dios es compatible y presentada junto con su santidad. Nunca falla en su amor, cuidado para con los suyos. Y la respuesta natural ante este gran tema es que el pueblo, cuando recibe la gracia y el amor de Dios y la bondad de Dios, explota en acción de gracias y alabanza y adoración al Señor. Por eso se llama el libro de alabanza, porque recoge la respuesta del pueblo a lo que Dios es, lo que Dios ha dicho, que es su palabra, y a sus obras. Y esta es la definición básica de adoración. Un ejemplo lo vemos en el Salmo 25, cuando inicia diciendo este salmo en el versículo 1: a ti, Señor, elevo mi alma. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Y entonces viene y dice: bueno y recto es el Señor. Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia, enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. El salmista ve la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, y él inicia respondiendo a lo que ella ha experimentado con alabanza. A ti, Señor, elevo mi alma. ¿Por qué? Porque tú eres bueno, porque tú has sido bondadoso para conmigo. Se llama libro de alabanza, pero sabemos que no todos los salmos son poemas que contienen alabanza en sí. Ya hablamos de diversos tipos de salmos. De hecho, hay algunos salmos que se llaman imprecatorios, que son salmos donde se le desea el mal al otro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No todos son alabanza, pero el punto es este. Se le llama libro de alabanza porque todo el salterio muestra un flujo, muestra como un mover continuo en dirección hacia la alabanza a Dios. Es como si dijéramos: todos los caminos conducen a la alabanza del Señor, si pudiéramos decir, ¿verdad? Que está en su trono. O para ser más preciso, todos nuestros caminos deben conducirnos a la alabanza de nuestro Dios que está en su trono. Y ese es el propósito de este curso, que cuando consideremos nuestros caminos y nuestra experiencia y nuestras situaciones, podamos conducirnos y mover nuestros sentimientos y emociones a la alabanza al Señor. Dentro del tema central expuesto por este autor, Godfrey, que es uno de los autores que estamos usando como guía para varios de los temas de este curso, él llama al gran tema de los salmos la bondad de Dios y su inquebrantable amor por los justos. Pero hay otros temas que él considera como subordinados a este gran tema. Y aquí vemos número 1 o A, la exposición del pecado de los justos o rectos. Eso está presente siempre, la exposición de nuestro pecado. En los salmos, justos y rectos son aquellos que son considerados como que tienen parte en el pacto establecido por Dios. Para ellos entonces, en el viejo pacto, bajo el sacrificio de perdón de pecado por el derramamiento de sangre, sacrificio de animales, pero para nosotros, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Tenemos parte en el nuevo pacto con Dios, por lo tanto somos declarados justos, aunque pecamos. Por lo tanto, el salmo o los salmos exponen el pecado de aquellos a quienes Dios ha redimido, como tú y como yo. ¿Cuál es la respuesta humana ante este tema de la exposición del pecado? Bueno, vemos que hay lamento por el pecado, hay confesión, hay arrepentimiento. El Salmo 25 que hicimos mención hace un momentito presenta algunos de estos ejemplos, cuando vemos que el salmista dice: Señor, no te acuerdes de mis pecados, los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad. Hay un lamento, hay un clamor considerando el pecado. Versículo 11 dice: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Y el versículo 16, 18 dice: vuélvete a mí, tenme piedad. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción, mis trabajos. Perdona todos mis pecados. Lamento por el pecado. Confesión de pecados. Otro tema subordinado que vemos aquí es el misterio de la providencia. Aunque la bondad de Dios es manifestada, hay momentos donde parece como que no, como que se esfumó, como que Dios no es tan bueno. Y eso es algo como misterioso. ¿Cómo es que de repente Dios se fue? No está presente, no lo puedo ver.
El impío prospera en sus caminos y contra nosotros, contra los rectos, los justos sufren y llegan a sentir que están perdidos. El mismo Salmo 25 presenta esto, así como otros salmos. Señor, vuélvete a mí, mira a mis enemigos, mira mi mal. Y letra C, número 3, otro tema subordinado al gran tema de los salmos. Confianza en Dios y confianza en el futuro a pesar de las dificultades. A pesar de la queja, a pesar del dolor, la envidia que puede venir, las emociones negativas, el salmista vuelve sobre la verdad revelada de Dios una y otra vez. Y muestra confianza ¿en qué? En que Dios vendrá en su ayuda. Con la esperanza de que Dios sí cumplirá sus promesas. Y en el mismo Salmo 25 que estamos usando de ejemplo, vemos que él expresa esta confianza en Dios que habrá de cumplir sus promesas. ¿Cuál es la respuesta humana? Oración para ser liberado de la aflicción y clamor por la ayuda de su Dios. La respuesta anterior al misterio de la providencia, cuando viene la envidia, los celos, la frustración, la vergüenza, la falta de fe y por tanto pecado, vemos al salmista orando y pidiendo ser liberado de la tentación o liberado de estos pecados propiamente. Una vez más, sobre el objetivo de esta clase. Y vamos a leer esto y vamos a pausar y vamos a cantar. Porque los salmos es un libro de cantos y están destinados a ser cantados por el pueblo. No todas las canciones que tenemos son exactamente o literalmente los salmos, pero hay verdades, hay principios que son extraídas de los salmos. A veces sí tenemos canciones que son el salmo puro simplemente. Pero sobre el objetivo de esta clase, uno de los tesoros de este libro, ya lo mencionamos, está relacionado al hecho de que nos ayude a conectar emocionalmente con todas estas verdades de la palabra de Dios y las verdades de nuestro corazón, porque a veces queremos engañar a otros, pero nosotros sabemos la verdad de lo que hay allá adentro. Que conectemos esa verdad que hay allá adentro, que Dios sí la sabe, con la verdad revelada de Dios, que nuestras emociones puedan conectar y puedan ser canalizadas, que puedan ser presentadas de manera honesta, transparente, que podamos venir tal como somos ante la realidad de quién es Dios, que nuestras emociones y realidades puedan ser presentadas de frente a su carácter, como un espejo, de manera que seamos iluminados, podamos conocerle a Él más, ser llenados por Él. El salmista es expresivo, el salmista abre su corazón, él no se refrena al venir ante Dios con su situación. Pero hay un detalle importante y eso es lo que nos hace venir con confianza. Dios, y no lo vemos ahí, aplastando al salmista que escribe y dice, mire, fresco, o freco como decimos aquí, ¿cómo se atreve a hablarme así que si yo no cumplo mi promesa? Tú deberías tener más fe, tú deberías creer, tú no deberías estar llorando por eso, pero yo no te dije a ti que yo voy a hacer, si pudiéramos usar una expresión coloquial, Dios no habla de esa manera, pero nosotros sí reaccionamos de esa manera y pensamos como que a veces Dios es como nosotros y no es como nosotros. Cuando nosotros venimos tal como somos, expresando nuestras frustraciones, expresando nuestros dolores, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros pecados, nuestras tentaciones, Dios dice, sí, yo quiero que tú seas honesto conmigo. Yo lo sé, pero yo quiero que tú reconozcas eso delante de mí. Ven. Así como el salmista fue expresivo, Dios quiere que tú seas expresivo con Él. No importa si tú eres sanguíneo, si tú eres flemático. Yo soy flemático. Sí. No importa cómo tú seas, no importa cuál temperamento tú tengas, tú tienes que venir delante de Dios tal como eres porque Él te conoce. Con Dios tú no puedes venir tratando de ocultar nada. O sea, con Él tú puedes ser tú. Sé tú delante de Dios. No refrenes tus labios, no cierres tu corazón. Al venir delante de Dios, presenta tu situación porque Él no te va a aplastar. Expresa tu frustración, expresa tu queja, expresa tu duda, expresa tu falta de fe, expresa tu falta de confianza, expresa tu dolor. Dios no te va a aplastar. Por el contrario, Dios se muestra como un rey, un padre
pastor, un buen pastor, guardián que cuida del alma con amor y fidelidad. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, 2:25, que nos hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Así que, ¿cómo has venido hoy? ¿Cómo está tu vida? Te estamos invitando, y yo me incluyo, nos estamos invitando a vivir en los salmos, viniendo tal como somos, reconociendo que necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Por eso vamos a cantar. Señor, yo te necesito. Y la idea es que todos podamos cantar. Esto no es algo muy elaborado, ¿verdad? La idea es que ahí donde tú estás, tú puedas postrarte delante de Dios. Decirle, vengo delante de ti, deshecho estoy. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Mi corazón tú guiarás. Oh Señor, oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecar tu gracia es más. En mi pecar tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Su santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Amén. La canción sigue diciendo, enséñame a cantarte a ti al venir la tentación, cuando débil soy, enséñame a rendirme a ti, mi esperanza y salvación eres tú. Y eso no es lo que son los salmos. Enséñame a cantarte, oh Dios, cuando yo estoy en dificultad. Enséñame a venir a ti cuando estoy siendo tentado. Enséñame a venir a ti cuando estoy en debilidad. Enséñame a venir a ti. Enséñame, enséñame, enséñame. Yo te necesito. Yo te necesito. Amén. De eso se trata. Ahora bien, hablamos de la estructura de los salmos, algunos temas centrales. Pero una de las dificultades que identificamos acerca de los salmos es quién habla, cómo me puedo yo identificar con el interlocutor, con el que está hablando. Ya sabemos que David es el autor principal y hay otros autores, pero en sentido general, ¿quién habla en los salmos? Bueno, aunque David compuso solamente 73 o 75 salmos, en sentido general se consideran el libro de los salmos, los 150 salmos, como el libro de alabanza de David. David es tipificado o es representado como siendo el autor de 75, pero quien representa todo el salterio. David habla como rey. David habla, es el principal escritor, y con él otros autores. Pero también David habla por el pueblo. Y David habla por nosotros, por la iglesia.
nuestras palabras. ¿Recuerdan lo que decía el padre de la iglesia primitiva, Basil? Los salmos es como la voz de la iglesia. Cuando David está hablando, de alguna manera él está representando al pueblo y ciertamente vemos cómo él oraba y pedía y clamaba, siendo el rey, responsable de su nación. Se presentaba él delante de Dios y presentaba a su pueblo y hablaba en nombre del pueblo. Pero para nosotros hoy que tenemos estos poemas, vemos que son palabras que nos representan a nosotros también. Pero vemos también a Jesús hablando. Jesús el Rey Mesías. Sabemos que David es tipo de Cristo. David habla en representación de él, del pueblo, y con él todo el salterio. Ya dijimos esto. Y vemos en Gálatas 6, 16 y en Efesios 2, 11 y 22 que nosotros no podemos divorciarnos, separarnos de lo que es la historia del pueblo de Israel y pensar como que nosotros somos una continuidad del plan de Dios con su pueblo que inició en el antiguo pacto y ha sido renovado en el nuevo pacto en Jesús. Pero todo apuntaba a Cristo. Nosotros hoy conocemos el plan revelado de Dios de salvación en Cristo Jesús. Y ellos miraban la promesa de ese Mesías que había de venir y muchos de los profetas de entonces y la ley que apuntaba a Cristo. Y David, siendo el rey de David, rey de Israel, tipificando, siendo tipo de Cristo. De hecho, se habla de que un descendiente del trono de David iba a ser el Mesías. Y Cristo es descendiente del trono de David. Entonces vemos a Jesús también hablando por él y por su pueblo, porque Jesús en los salmos representa también ese rey que intercede ante Dios y que habla por él y por su pueblo. No solamente los salmos contienen profecías sobre Jesús y muchas citas que el mismo Jesús hizo acerca de los salmos. Él puso sus propios labios salmos. Vemos el Salmo 24, el Lucas 24, 44, cuando dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos que el Salmo 22 habla de manera explícita acerca de la crucifixión y también como habla de Cristo cantando. Lo vemos que en Hebreos hace una cita de este salmo también, una parte del salmo, Cristo cantando, anunciando delante del pueblo. Vemos el Salmo 110 hablando sobre el señorío de Cristo. Cristo citó estos salmos y también y algunos de los apóstoles. Vemos el Salmo 69, 9 cuando Cristo entró limpiando el templo y hablaba de que el celo por tu casa me consume. Es una cita de ese salmo. El Salmo 41, 9 vemos a Cristo citando en el momento de la traición de Judas. Es una cita del Salmo 41, 9. Ya dijimos, Jesús canta y representa los salmos en la carta a los Hebreos. Se habla en varios capítulos de Hebreos, en el capítulo 1, capítulo 2. Se hace mención directa de Cristo, conectándolo, relacionándolo como el personaje que está hablando o pronunciando las palabras del salmo que fue escrito cientos de años atrás por David. La palabra de Dios atribuye a Cristo estas palabras. Entonces nos preguntamos si Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, Mesías y nuestro representante de Dios Padre. ¿No puede Él pronunciar estas palabras por Él y por nosotros, su pueblo? Y no pudiéramos decir lo que muchos consideran que todo el salterio contiene las palabras de Jesús. Sí, no, tal vez. Pero Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo abunde entre vosotros. ¿Y qué sigue diciendo? Cantando salmos, cánticos, himnos, cantos espirituales. La palabra de Cristo abunde en nosotros y atribuye la palabra de Cristo a los salmos. ¿Cómo es posible entonces, algunos se pudieran preguntar, que las palabras de los salmos sean las palabras de Cristo? Porque ahí entonces, ¿qué pasa con el Salmo 51? Porque David está confesando su pecado. Entonces Cristo confesó su pecado. Sabemos que Cristo no cometió pecado. No, definitivamente Cristo no cometió pecado. Pero pensemos lo que dice la Biblia acerca de qué hizo Cristo. Él tomó nuestro lugar siendo inocente, se hizo pecado, maldición. Él no cometió pecado, pero se hizo pecado. Nuestra iniquidad fue sobre él, recibió el castigo por nuestro pecado. Así que en un sentido, aunque él personalmente no cometió pecado, sí cargó los nuestros
y se hizo, y por lo tanto, dice la Escritura, que siendo nuestro gran sumo sacerdote, tiene el derecho de pararse frente a Dios y representarnos e interceder por nuestros pecados. Entonces, de esta manera, en un sentido, Cristo sí pudiera perfectamente tomar estas palabras del Salmo 51, aunque no pecó él, pecó David, y pecamos tú y yo, porque el Salmo 51, aunque es una expresión de arrepentimiento y de confesión de David, está ahí para que nosotros seamos confrontados y podamos esas mismas palabras traerla en confesión delante de Dios. El Salmo 51 puede ser tomado en los labios de Cristo y pararse ante el trono celestial y decir: yo intercedo por aquellos que yo redimí. ¿Qué dice Hebreos 4, 14, 16? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Claro. Pero, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por eso nosotros podemos cantar ante el trono celestial. Lo queríamos cantar, pero no lo vamos a cantar por razón del tiempo. No, porque todavía me quedan algunos slides y ahorita a las 9:30 ustedes se paran y se quieren ir. Pero cuando pensamos en el Salmo, en Cristo hablando las palabras del Salmo, y pensamos en el Salmo 51, David confesando su pecado, y pensamos lo que Cristo es según la carta de los Hebreos, y nos dice que Él fue tentado. ¿Cómo? Vamos a ver. Cristo fue tentado, dice la palabra, en todo. O sea que Cristo fue tentado en cuanto a la envidia, los celos, amargura, todo lo que los salmos recogen como todo eso que pasa en el cuadro que presentamos al principio, de todo ese garabato que hay internamente. Cristo fue tentado en todas esas cosas. Eso es lo que dice la Biblia, que fue tentado en todo. ¿Sí o no? Lo que pasa es que quizás no nos da un detalle. Pero un autor que se me olvidó poner la cita ahí, quizás para la próxima semana lo traigo, pero él dice: uno de los grandes tesoros ocultos en los salmos es que los salmos contienen probablemente todas las vivencias y experiencias de Cristo enfrentando las tentaciones, los problemas como hombre, las situaciones que al hombre que peca lo lleva a pecar, pero que a él fue sin pecado, pero que vivió caminando entre nosotros. Que los salmos contienen la palabra de Cristo, el pensamiento, sus vivencias. Lo que no está recogido en ninguno de los demás textos bíblicos del Evangelio están en los salmos. Las emociones de Cristo están en los salmos. ¿Tú no quisieras conocer las emociones de Cristo? ¿Ah? Vive en los salmos. Y eso es uno de los tesoros escondidos ahí. Pero ante el trono celestial nos habla de esto. Él intercede por mí. Gran sacerdote Jesús, quien por siempre vivirá. Ante el trono celestial yo puedo venir y acercarme confiadamente. Él es mi gran sumo sacerdote, Él intercede por mí. Pasemos entonces a ver rápidamente la composición literaria de los salmos. Y esto es muy importante. Y aquí hay una cita, que no es una cita bíblica, pero me pareció interesante porque ilustra el punto que quiero destacar. Yo perdí mi tiempo y ahora el tiempo me desperdicia. Wow, qué buena forma de decir. ¿Ah? En una poesía, esta línea de Shakespeare. ¿Cómo nos transmite una poesía la organización de algunas ideas, la rima de algunas palabras? Nos transmiten un poderoso mensaje. Yo perdí mi tiempo y ahora el tiempo me desperdicia. O sea, en otras palabras, yo me perdí. Cuando perdí mi tiempo, yo me boté. Eso es profundo, eso es poderoso, ¿no? Bueno, pues los salmos de alguna manera tratan de buscar eso en nosotros, porque usa la poesía. Y el propósito esencial es hablar de una manera haciendo uso de imágenes, analogías y otras figuras para llamar nuestra atención y hacernos detener, para pensar y sobre todo meditar. Y esto lo vemos en el Salmo 1, que es la introducción precisamente de todo el Salterio, para meditar. El propósito de la poesía es expresar una verdad bíblica en una forma que resulte poderosa, memorable,
por el uso de imágenes, que nos lleve de nuevo a meditar. Y en hebreo, meditar, y esto es clave, para los hebreos el concepto de meditar es como leer en voz alta una y otra vez, de manera que permita que esa verdad se filtre en el interior. Implica repetición e interacción con una idea varias veces, a veces con paralelos, usando una misma idea con diferentes maneras de decirla. Por ejemplo, en el Salmo 1:2 vemos que dice que medita en la ley del Señor y luego dice que se deleita en la ley del Señor. Son como paralelos que más o menos están orientados en la misma dirección. Pero por eso el Salmo está destinado a ser cantado, porque la canción nos permite memorizar y repetir. Memorizar y repetir, memorizar y repetir. Todas esas verdades, todos sus principios, memorizarlos, guardarlos, repetirlos, interiorizarlos. En hebreo, y esto es importante, y nos va a ayudar a esta última parte de lo que queremos hacer en esta noche. En hebreo, la poesía está compuesta de una manera muy particular, en sentido general. Y es lo siguiente: el centro del poema generalmente contiene el corazón del significado o el mensaje del poema. El significado central o el corazón del significado o el corazón del mensaje del poema está en el centro del poema. Todo lo demás desde el inicio hasta el final está conectado o relacionado con ese centro o con la idea de apoyar dicha idea central o dicho mensaje central. Y según este autor que estamos usando como guía, dice, para que nos ayude a entender, el centro de este corazón de la poesía hebrea puede ser representado o ilustrado como una rueda o como una pirámide. Una rueda donde el centro de la rueda es el corazón del significado, del mensaje, y todos los rayos, ¿verdad?, o los palitos representan ideas que apoyan, complementan, pero el centro es ese corazón. O la pirámide, donde también hay un centro que está girando, pero la idea central de ese centro es como una cúspide, o sea, es como inicia como con una tapa de un portalibros, va desarrollando una idea hasta llegar a una cúspide, y luego vemos su contraparte en el otro lado de la pirámide o del triángulo. Eso es clave para poder entender y estudiar los salmos, porque a veces cuando vemos esos cambios de ideas, como que nos chocan, nos llama la atención, nos chocamos y decimos, pero no entiendo, como que cambió el mode, cambió el ánimo. Si entendemos esta estructura, podremos tener un mejor aprovechamiento del estudio de los salmos. Entonces, lo que vamos a hacer para finalizar en esta noche es ver dos ejemplos de dos salmos que tienen esta estructura tipo rueda o tipo pirámide. El Salmo 23, que como dicen los americanos, by the way, probablemente es uno de los pasajes más conocidos en todo el mundo, aún entre los no cristianos, de los pasajes bíblicos, el Salmo 23, y es un salmo. Tiene esta estructura como de rueda, y el Salmo 11 tiene una estructura como de pirámide. Y lo vamos a ver aquí, el ejemplo. El Salmo 23 inicia diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo conocemos, ¿verdad? En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Fíjense que él está usando imágenes, ¿ok? El Señor es mi pastor, me lleva a lugares de agua, de reposo. Él está presentando una imagen, él está pintando algo que nos va a ayudar a entender el mensaje. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Bingo, aquí está el centro del Salmo. Y tenemos que recordar que esto es una traducción al español. Pero para los judíos que escriben en hebreo, ellos saben identificar cuál es el centro por el orden y la manera como van escribiendo. ¿Ok? Que para nosotros no necesariamente cae en el mero centro. Pero en este salmo, este poema, Salmo 23, el centro, el corazón, tipo rueda, es el versículo 4. Y dentro del versículo 4, la frase, porque tú estás conmigo. Subrayen eso ahí y lo vamos a ver ahora. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Si nosotros tomamos ese centro, porque tú estás conmigo, y lo interrelacionamos con cada una de las declaraciones o frases de los versículos, vamos a ver que todos tienen sentido y cada uno pudiera constituirse en una sola declaración. Pudiéramos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará porque tú estás conmigo o porque Él está conmigo. En lugares de verdes pastos me hace descansar porque Él está conmigo. Junto a agua de reposo me conduce porque Él está conmigo. Porque tú en este caso, pero para ilustrar el punto. Él restaura mi alma, claro, porque Él está conmigo. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre, sí, y porque Él está conmigo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento porque Él está conmigo. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos porque tú estás conmigo. Tú has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando porque tú estás aquí, tú estás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida porque tú estás conmigo. Y en la casa del Señor moraré por largos días, claro. Si morar en su casa es porque Él está conmigo. Entonces, este es un salmo, es un poema estructurado tipo rueda donde el centro es porque tú estás conmigo. Y entonces cuando nosotros estudiamos, interactuamos, vivimos en el Salmo, todo lo demás es hermoso, todo lo demás complementa, todo lo demás es una declaración que en sí misma me fortalece. Pero si yo descubro el centro, porque tú estás conmigo, entonces yo tengo que decir, es para yo vivir en este Salmo, o en los Salmos, o en comunión con Dios, yo tengo que asegurarme de que, ¿verdad? Yo asegurarme, pero Él es el que lo asegura por mí, que Él está conmigo. Y yo tengo que tener clara esa verdad. Porque si Él está conmigo, todo lo demás se da. El otro ejemplo, y con este vamos a cerrar, es el Salmo 11. Es un salmo tipo pirámide, ¿ok? Tiene como título el Señor, refugio y defensa. Y decíamos que el salmo estructurado, la poesía hebrea tipo pirámide o tipo triángulo, inicia con una declaración que debería estar conectada con la última, como cierre declaración, donde hay también un pico central, que es lo que se llama el corazón del salmo. Aquí yo lo he utilizado, lo he destacado utilizando el color azul como los dos extremos del triángulo. En el Señor me refugio, primera declaración, o como si fuera un portalibro. Si nos vamos a lo último, como si era el salmo, sin leer nada más, en el Señor me refugio, pudiéramos decir y encontrar la relación, los rectos contemplarán su rostro. Ese es el inicio y el cierre de esta poesía, tipo pirámide, donde hay un centro que debemos contemplar. Pero fíjense que el Salmo inicia diciendo, en el Señor me refugio, pero de repente hay uno de esos cambios que nos preocupan. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? De repente vienen a darnos malos consejos. ¿Por qué aquí los impíos tensan el arco, preparan las saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro de los retos de corazón? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? De repente el Señor me refugio, pero ahora me están hablando de que me van a destruir los fundamentos. O sea, ¿qué voces yo estoy escuchando? Y aquí viene este pico en el Salmo. Versículo 4. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan sus párpados. Examinan a los hijos de los hombres. Empieza a descender. El Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Yo puedo refugiarme en el Señor y sé que voy a ver su rostro. Independientemente de lo que pase, independientemente de lo que me digan, no es verdad que los fundamentos van a ser destruidos. Se van a remover, sí. Se nos remueven los fundamentos muchas veces, pero no van a ser destruidos. El impío puede prosperar por un momento, el impío me va a aborrecer, me va a tender trampas, el impío me va a hacer tropezar, mi corazón y mi pecado me va a intentar engañar muchas veces, y todo eso va interactuando en la dinámica del Salmo. Pero, aquí está el pico, versículo 4, el Señor está en su santo templo. Nos recuerda, independientemente de lo que pase, el Señor está en su santo templo. Yo puedo encontrar refugio, defensa, protección y seguridad sabiendo de que yo voy a contemplar su rostro. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él está en su templo.
Y porque aunque yo creo que ellos se van a salir con la suya, el Señor mira. Y Él prueba. Y Él está pendiente. Y sus ojos contemplan. Señor, tú te hiciste la vista gorda. No. Versículo 4. Él está en su templo. Él está viendo. Él contempla. Él examina. Entonces, cuando vemos esta construcción tipo pirámide, tipo rueda, nos ayuda a entender un poquito cómo yo puedo interactuar con el Salmo, cómo yo puedo tratar de sumergirme en la vivencia del salmista y poner mi situación actual, cualquiera que sea, y venir al trono de la gracia, sabiendo que Cristo como Rey, como sacerdote, toma esas palabras y el Espíritu Santo me las da para que yo venga y, tal como soy, me presente delante de Dios. Y que esas verdades bíblicas que revelan su carácter, su poder, su grandeza, me ayuden a ser afirmado en fe. En sentido general, hasta aquí es lo que queríamos cubrir por esta noche. Y bueno, queríamos cantar para despedirnos. Tengo refugio. Porque nos ayuda a entrar un poquito en el espíritu del mensaje de este salmo. Yo me puedo refugiar en Dios, me puedo esconder en Cristo y saber que Él va a hacer las cosas posibles. La semana próxima y las siguientes, lo que vamos a hacer es entrar en cada uno de las subdivisiones de los 5 libros de los Salmos, presentar de manera más detallada el enfoque de cada uno de esos libros, tomar algunos salmos que sean representativos del mensaje central de esos libros, interactuar con ellos y sobre todo ver las emociones humanas reflejadas ahí, el carácter de Dios, de manera que tú y yo podamos identificarnos y podamos aprender también a cómo canalizar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Así que, bueno, cantemos para cerrar confiando en que Él es nuestro refugio. Soy culpable de mi maldad. Culpable soy de mi maldad. Tu gracia aún me acepta. Tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé. Oh Cristo, en ti me esconderé. Ya no soy condenado. Ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz. Refugio tengo en tu cruz. Salvación encuentro. Salvación encuentro. Tengo refugio en tempestad. Refugio en tempestad. Si temo a la tormenta. Si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán.